Una historia comienza. Árbol de Vida presenta. Porque este mensaje está inspirado el día de hoy en las madres. Cuando me enseñaron el rol y vi la fecha, dije, es un día complicado, pero sé que el Señor tiene algo especial hoy para las mujeres. Le pedí al Señor que me permitiera sentir lo que Él siente por las madres estos días y no he podido dormir bien. He estado muy consternado por la vida de las madres y la Biblia dice que el llamado a la maternidad es un llamado a sufrir. Y a veces como papás pues lo vivimos de diferente manera, ¿no? Los papás también tenemos nuestras luchas y demás, pero creo que las madres, desde que ustedes ven el libro de Génesis, ha habido un sufrimiento hasta el día de hoy, que es diferente. Entonces, he estado pensando en muchas mamás de la iglesia, vienen a mi mente sus rostros y digo, wow, son más de 10 años que he estado aquí en Árbol de Vida y el Señor me ha permitido escuchar historias de algunas de ustedes. He escuchado sus oraciones, he escuchado sus plegarias, sus luchas, sus retos y el Señor es bueno, el Señor no las deja, el Señor es su roca, es fiel. Y quiero que vayamos a 2 de Timoteo, 1 del 2 al 5, es una parte muy pequeña, es una carta que escribe el apóstol Pablo a un joven Timoteo. Presuntamente esta carta es la última que él escribe, Pablo, y se la escribe al joven Timoteo. Él necesita darle las últimas indicaciones. Timoteo se considera que fue uno de los colaboradores más cercanos de esta persona. El apóstol Pablo fue una persona que escribió más del 50% del Nuevo Testamento que hoy tenemos con nosotros. La carta a los Romanos, Efesios, Filipenses, 1 y 2 de Timoteo, Tesalonicenses. Él fue el escritor. Y él escribe esta carta a este joven que conoce en uno de sus viajes misioneros y le da un mensaje para mí muy hermoso. Y entre esas palabras, él le dice, dirigiéndose a Timoteo, le dice, pues tú tienes la misma fe que primero estuvieron llenas tu abuela y luego tu madre. Déjenme decirles que la única vez que se menciona la palabra abuela en el Nuevo Testamento es en esta parte. No hay otro lugar más donde Pablo use la palabra abuela. Entonces, ¿cuántas de aquí son abuelas? Pues gloria a Dios, ¿no? ¿Cuántas de aquí son madres? ¿Y cuántos de aquí pues tienen madre, no? Pues todos. Entonces, a mí me sorprende que Pablo dirige esta carta a Timoteo y hace esta afirmación y menciona los nombres específicos. Le dice Eunice, su abuela, y su madre Loida. Posiblemente el papá de Timoteo no era cristiano en ese momento, probablemente él era un griego. Y Timoteo fue criado en casa y fue enseñado las escrituras, aprendió las escrituras de su abuela y por eso quiero enfatizar el rol que juegan las abuelas en nuestras vidas. Especialmente nuestras abuelas, si son cristianas con sus nietos, ustedes tienen una carga muy grande y un ejemplo a seguir de sus nietos, ¿no? Sus nietos les aman con todo su corazón. Para ellos ustedes son perfectas y también el rol que juega la madre en la vida de las personas. ¿Por qué se festeja el Día de las Madres? ¿Alguna vez se han preguntado? ¿Viene en la Biblia el festejar el Día de las Madres? ¿De dónde viene, no? ¿Por qué el 10 de mayo es el Día de las Madres? Bueno, pues en 1922, como por parte de honrar a las madres mexicanas, en el periódico Excelsior, Rafael Alducin lanza una convocatoria nacional para que el día 10 de mayo, porque antes se pagaba cada 10 días, se festejara o se conmemorara a las mujeres, a las madres mexicanas. Y a partir de ahí lo hemos venido celebrando hasta el día de hoy, el año 2026, ya casi son más de 100 años festejando el Día de las Madres. Y en otros países también se festeja. Creo que en Estados Unidos también hoy es el Día de las Madres, en algunos países, en algunos son otros días, pero pues es una celebración que ya tiene casi 100 años. Este mensaje está inspirado específicamente en mi mamá, estuve pensando mucho en ello, y en la madre de mis hijos. Este es su regalo. Felicidades. Porque yo he visto lo que es 7 años ser madre, ¿no? Todo lo que implica o ha sabido ser 7 años y todo lo que yo también he vivido con mi mamá. Cuando yo estaba en la universidad, yo conocí a un amigo
que se llama Alfredo de la Rosa, y empecé a convivir con él. En ese tiempo yo era un descarriado, me consideraba mismo ateísta, no quería saber absolutamente nada de religión, de Dios, de amos. Era rebelde, desobediente a los padres, grosero con mi madre especialmente, altanero. La humillé muchas veces, la hice llorar, muchas veces la hice llorar. Me creía superior a ella en todo sentido. Y un día con este amigo íbamos en su carro y recibí una llamada por teléfono en el altavoz y estaba hablando con su mamá. La manera que habló él con su mamá, para mí, perforó el corazón. Dije, ¿cómo puede un joven hablar de esa manera con su mamá? De esa manera tan respetuosa, tan amable, tan tierna. Para mí fue algo que entró en shock. Después yo le pregunté a él, porque íbamos en su carro, íbamos escuchando música rock, pero esa música hablaba de Jesucristo. Y yo le dije, no te entiendo, no sé por qué tú eres rockero y hablas así con tu mamá, no entiendo por qué esta música habla de Jesús y el rock no debería ser así. Y le dije, ¿tú qué religión eres? Y me dice, yo soy cristiano. Eso también para mí fue como un reto personal y le dije, ¿me puedes prestar un libro de la historia del cristianismo? Yo quiero saber si realmente eso que tú crees es verdad. Quiero ir a las raíces, quiero estudiarlo. Al siguiente día viene y me presta un libro de historia del cristianismo muy simple, lo leo todo. En ese verano pasé un tiempo en Estados Unidos y veía que había muchas iglesias cristianas, iglesias luteranas, iglesias bautistas. En ese tiempo también conocí a unos muchachos que iban a una iglesia luterana. Empecé a sentir mucha atracción de entender el cristianismo. Y un día, escuchando una canción, el Señor abrió mi corazón. Y entendí que Él había muerto por mí, por mis pecados, y solamente estaba esperando que yo creyera en Él. Él ya lo había hecho todo. Así que ese día en mi cuarto acepté al Señor Jesucristo y desde ese día mi vida cambió para siempre. Vi a mi mamá con otros ojos totalmente diferentes. Para mí era la persona más preciosa, más grandiosa, más amorosa de todo el mundo. Y un día yo le dije, mamá, yo soy cristiano y voy a estar yendo a una iglesia cristiana protestante y me voy a bautizar. Y me dijo, mira, yo como mamá he estado contigo, te apoyo, te he acompañado a las reuniones, estoy de acuerdo en que es un buen lugar para convivir, que conozcas gente, pero no puedo permitir que te bautices, porque tú fuiste bautizado como en el catolicismo y sería una deshonra para tu padrino, que en paz descanse. Le dije, lo siento mamá, es que yo ya he hecho una decisión y me voy a bautizar. Para no hacerlas largo, el día que yo me bauticé, ella también se bautizó. Entonces desde ese día los dos hemos seguido al Señor Jesucristo y les digo, la Biblia es para todos, hay esperanza para todos y el día de hoy, Pepe, les voy a contar algunas historias. El día de hoy les quiero contar unas historias que para mí marcaron mucho cuando las estuve estudiando esta semana. Y quiero que comencemos porque mujeres piadosas, pero también hay grandes obras y sus madres. Y les voy a contar, si puedo, el tiempo, si me alcanza, contarles 4 historias que quiero que escuchen, que piensen en ellas, que son reales. Y una de ellas es la fuerza oculta. Y les voy a pedir perdón si lloro porque me recuerda a las mamás todas estas historias. Es la historia de John Newton, un hombre de Dios muy importante en la historia de la iglesia cristiana, y su mamá se llamaba Elizabeth. Hay una frase que dice que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer, pero a veces esa mujer no es su esposa, sino es su madre y está delante de él. Elizabeth nació en 1705 en Londres. Ella era una hija única, fue educada como no conformista, creada por un capitán de barco que gobernaba el hogar con la misma rigidez con la que gobernaba su nave. Desde joven, Elizabeth era una mujer de fe genuina, de carácter tranquilo, de constitución frágil y de una enfermedad que la acompañaría toda su vida. Ella tenía tuberculosis. Se casó con John Newton, su padre, también un capitán muy severo, ausente porque pasaba la mayoría del tiempo navegando. Y según su propio hijo, él dice que la fe de su papá era mente formal. Juntos, Elizabeth y John, su padre, tuvieron un solo hijo al que llamaron John. Y desde el primer momento, Elizabeth supo que el tiempo que tenía con ese niño iba a ser limitado. Aunque la fatiga crónica que tenía
Casi siempre ella estaba en cama. Elizabeth asumió la tarea de ser la maestra de su hijo y cada día pasaba horas con su hijo enseñándole a leer, instruyéndole en la teología. Leían los catecismos, leían himnos, leían textos bíblicos. Y John se dice que era un estudiante brillante y dice que a los 4 años él ya podía leer con fluidez y recitar de memorias las respuestas de los catecismos. Elizabeth no solamente le transmitía conocimiento, sino que le estaba poniendo un fundamento. Ella le enseñó a conocer a Dios, a reverenciar la Biblia, a entender que la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo Jesús, y lo hizo con una dulce sumisión a la voluntad de Dios que su hijo nunca podría olvidar. Cada lección que le daba, Elizabeth también oraba. Oraba con lágrimas, oraba con urgencia, oraba con la certeza de que quizás ella no estaría para ver el fruto de esas oraciones. Ella tenía la esperanza de que su hijo fuera al ministerio, que estudiara, que se preparara, que asistiera a un seminario bíblico, pero esos planes nunca se concretarían. En 1732 la enfermedad de Elizabeth empeoró. Ella se dice que viajó a la costa para ver si la brisa marina le daba alivio o la sanaba, pero no fue así. El 11 de julio de ese año, Elizabeth Newton muere de tuberculosis a la edad de 27 años. Su hijo John tenía apenas 6 años y medio y sus familiares decidieron que él no podía pasar los últimos días con su madre con él por la condición en la que estaba su mamá. Así que no estuvo presente. 2 semanas después llegó la noticia. Él estaba a punto de cumplir 7 años, la edad de mi hijo. Y lo que viene después fue totalmente doloroso. El padre dice que regresó del mar, se enteró que su esposa había muerto, no perdió el tiempo, se volvió a casar. Y al principio esta madrastra acogió a John, pero cuando tuvo sus propios hijos, lo apartaron de la vida familiar. El niño se hizo rebelde, a los 11 años abandonó sus estudios y de pronto el hijo que su madre había dedicado a Dios y al ministerio, se dice que se embarcó literalmente al mar. O sea, se fue al mar con su papá de marinero y también con él en una profunda depravación. John Newton se convirtió en un traficante de esclavos, se rebeló contra Dios con todo lo que tenía, procuró alejarse de todo lo que su madre le había enseñado, pero como él mismo diría años después, dice que nunca pudo deshacerse de todas esas impresiones de su infancia. Él lo dice: permanecían en mí como una especie de freno que volvían a mi mente una y otra vez. Hasta que un día, en medio de una gran tormenta en alta mar, que estuvo a punto de hundirlo, dice que algo se quebró en su interior y que la gracia de Dios lo encontró. Y todo lo que Elizabeth le había sembrado comenzó a dar fruto. John Newton se convirtió en un predicador, en un escritor de himnos, en uno de los más grandes fervosos abolicionistas de la esclavitud en Inglaterra. Y para describir lo que había pasado tomó las palabras más simples, y creo que esta canción la conocen todos los que están aquí. Él escribió este himno: oh gracia dulce es que a mí pecador salvó, perdido estaba yo, mas vine a sus pies, fui ciego, visión me dio. ¿Cuántos han escuchado esa canción? Es gracia sublime. Este hombre la escribió. En sus escritos John siempre le dio crédito a su madre. Decía: mi querida madre me encomendaba a Dios con muchas oraciones y lágrimas, y sin duda hasta el día de hoy sigo cosechando el fruto de sus oraciones. Él reconocía que su madre Elizabeth había guardado en su memoria muchas piezas de valor, piezas de la escritura, catecismos, himnos, poemas que permanecerían con él décadas después de su muerte. Una madre que solamente vivió 27 años, que pasó una buena parte de años enferma, en cama, que no pudo ver a su hijo crecer. Y sin embargo, la historia de John Newton no se puede entender sin hablar de ella. Elizabeth, recuérdenla, es la prueba de que puede haber fortaleza espiritual aun cuando hay fragilidad física. De las cosas pequeñas que hacemos por conducir a nuestros hijos sí importan, y es donde quiero decirles: todos esos niños que ahorita subieron a su clase entienden lo que les enseñamos. Se dice que los fundamentos de la base en un niño se construyen hasta los 9 años. Así que ese bebé que está ahí pequeño es el momento perfecto para enseñarle de Dios. Ese niño de 4 o 5 años es el momento perfecto. A veces yo veo a mi hijo y digo: son 6 años, ¿cuántos me quedan para implantarle una fe sólida?
La Biblia dice que instruyamos a nuestros hijos en su camino, y aun cuando fuere de viejo no se apartará de él. Es un consejo de sabiduría, no es una promesa, pero es lo que nos invita a la Biblia. Es un recordatorio. Nosotros no sabemos cuánto tiempo nos quedan con nuestros hijos. No sabemos cuánto tiempo tenemos, y tal vez el momento de empezar es hoy. Es el día de hoy. Esa es la historia de Elizabeth. Él se convirtió en un gran predicador, escritor de himnos, abolicionista, y todo comenzó con las oraciones de su madre. Yo sé que muchas de ustedes están enfermas, que tienen un padecimiento, que sus laboratorios no lucen bien, que a veces no tienen la fuerza que quisieran, pero el Señor es su fuerza y su fortaleza. El Señor está con ustedes, el Señor que les dé sabiduría. A las abuelas, yo escucho a mi madre decir: ¿cuánto tiempo más me permitirá ver a mis nietos? No lo sabemos. Aprovechenlo con sus nietos, aprovechenlo con sus hijos. Esa es la historia de Elizabeth. Quiero contarles otra historia, la oración de una madre piadosa. Hudson Taylor es el personaje del que vamos a hablar, pero su madre se llamaba Amelia Taylor. Y para poder contar bien esta historia debemos comenzar porque este hombre vivió una crisis espiritual muy grande en su adolescencia, y cuando se encontró inesperadamente jaloneado por el mundo y por Dios, atraído por el magnetismo de las riquezas, en ese momento de crisis insoportable, Hudson Taylor conoció el poder de una madre que ora. Hudson nació el 21 de mayo de 1832 en Inglaterra. Él fue el primogénito de James, su padre, y de Amelia. Su papá era químico, un cristiano muy comprometido, un amor muy profundo por las escrituras y la teología, y Amelia era hija de un pastor que también había depositado su fe en Jesús. Se casaron en abril de 1831 y solo 13 meses después llegó su hijo, Hudson. Aunque llevaba el nombre de su padre, a él lo conocían por el apodo de soltera de su mamá, por eso Hudson Taylor, por el apellido de su mamá. Se dice que sus padres lo habían dedicado a Dios, y mucho antes de que él naciera, sus padres ya habían orado por él para que Dios lo mandara a las misiones, especialmente al trabajo misionero en China. Su padre era muy amoroso, pero muy severo al disciplinar y excesivamente frugal. En cambio, Amelia era amable, gentil y tolerante, de una personalidad muy calmada y muy buen sentido del humor. Y se dice que ella y James dirigían consistentemente a sus hijos en los cultos familiares. Leían la Biblia, oraban, cantaban himnos, y los niños Taylor crecieron en un hogar amigable y temeroso de Dios. Desde muy pequeño, John tuvo interés por asuntos espirituales e incluso por el trabajo misionero. En ese tiempo les llamaba mucho la atención todo lo relacionado a China. Era un lugar maravilloso, mágico, del cual había algunos libros, y Inglaterra tenía mucha gente trabajando por allá. Pero no tardaría en presentarse frente a Hudson la oportunidad de arrojar todo por la borda. Cuando Hudson tenía 15 años, su padre decidió que era tiempo de que el muchacho tuviera más experiencia y le dijo que era buen momento para trabajar. Hudson encontró un trabajo en el banco, y fue la primera vez que él se encontró en un ambiente donde abiertamente se mofaban, se burlaban de la religión cristiana. Eran groseros, eran promiscuos, eran depravados, y no tardó mucho tiempo para que Hudson fuera igual. Él también comenzó a usar malas palabras, a burlarse, y el empleo, el recibir dinero, le abrió los ojos a las riquezas. A aquellos quienes viven para acumularla y disfrutarla, se vio atraído tanto por el dinero y los placeres que le podían otorgar. Así que su vida espiritual empezó a languidecer. Perdió todo interés por la oración y la lectura, y cuando tuvo que renunciar al trabajo porque empezó a tener problemas en los ojos, regresó a la tienda de su padre en un estado de una crisis espiritual tremenda. Su papá lo intentó ayudar, pero su papá era muy duro, muy impaciente, y la crisis en Hudson se profundizó tanto que a los 17 años estaba abatido, siempre de mal humor, rebelde contra la autoridad de su padre, tanto interior como exteriormente. Pero su mamá
entendía que Hudson lo entendía de una manera diferente como lo entendía su papá. Por eso les digo, como papá y mamá tenemos una responsabilidad y a veces no tenemos la misma manera y paciencia de ver a nuestros hijos. Así que su madre redobló los esfuerzos por ser más amable, más gentil y paciente con él. Ella hablaba con él, lo aconsejaba, pero también se convenció de que lo mejor que podía hacer por Hudson era orar. En unas breves vacaciones que tomó Amelia, ella salió de casa y se sintió obligada a incrementar la extensión y la intencionalidad de sus oraciones. Un día esa compulsión fue tan grande que dice que se encerró en su cuarto a orar por su hijo, suplicando durante horas y horas y horas que Dios extendiera su misericordia sobre Hudson. Y luego se dice que repentinamente ella creyó que Dios había contestado su oración y su corazón de estar de súplica comenzó a tener un corazón de alabanza. Y ella adoró a Dios porque ella sentía esa convicción que Dios había salvado a Hudson. Mientras tanto, Hudson, en la casa de su padre, aburrido, descontento, comenzó a buscar algo que hacer. Se dice que fue a la biblioteca de su padre para ver si encontraba algún libro, algo interesante, y que buscaba los libros por todos lados, no encontró nada, y que de repente se encontró un pequeño tratado que se llamaba Pobre Richard, así se llamaba. Leyó la historia y llegó a las sencillas palabras: la obra acabada de Cristo. En ese preciso momento, Hudson comprendió que Cristo había hecho todo lo necesario para su salvación y que la única respuesta que le correspondía a él era aceptar esa obra por fe. Y se dice que ahí mismo, en la biblioteca de su padre, cayó de rodillas y entregó su vida al Señor, prometiéndole servir para siempre. Luego se enteró que al mismo tiempo que él estaba de rodillas, su madre estaba haciendo lo mismo a cientos de kilómetros. Pocos días después, él y su madre se reunieron y él inmediatamente le dijo: mamá, te tengo una noticia. Y su mamá le dijo: ya sé de qué se trata. Le explicó que había estado regocijándose en su salvación durante varios días. No era un detalle incidencial que durante este mismo tiempo su hermana Amelia, un mes antes, había comprometido delante de Dios a orar por su hermano 3 veces al día para que Dios lo salvara. Se dice que Hudson un día por error agarró un libro y que era el diario de su hermana, y fue cuando vio que estaba escrito que su hermana Amelia estaba orando por él. Así que muchas veces no es nada más una madre que ora, es una hermana piadosa que ora. La vida de Hudson cambió para siempre. Él entregó su vida al trabajo misionero, se educó como doctor, comenzó a predicar y finalmente partió a China en 1853 y su madre estuvo ahí para partir. Hudson escribe estas palabras, se las quiero leer tal cual. Dice: mi amada y santa madre vino a Liverpool para verme partir. Nunca olvidaré ese día, ni cómo me acompañó al camarote que sería mi hogar durante casi 6 meses. Con su mano amorosa preparó mi camita, se sentó a mi lado y juntos entonamos el último himno que habríamos de cantar antes de nuestra separación, y nos arrodillamos y ella oró. La última oración de mi madre que yo habría de escuchar antes de irme a China. Ella frenó sus sentimientos todo lo que pudo para no hacerlo más difícil para mí. Nos besamos y se fue al muelle dándome su bendición. Yo permanecí solo en la cubierta y pude ver que ella seguía el barco hacia el final del muelle. Y al pasar por los portones, cuando la separación realmente comenzó, escuché algo que nunca olvidaré. Era el llanto de dolor que salía del corazón de esa madre. Me traspasó como un puñal y hasta entonces entendí plenamente lo que significa: de tal manera amó Dios al mundo. Aún en el campo misionero, Hudson siguió escribiéndole a su madre, pidiéndole que orara por él. Le escribía con mucho afecto, pidiéndole consejos, que orara por él. Y su lazo de amistad únicamente fue cortado con la muerte de ella en 1881. Hudson
habría de pasar 51 años como misionero en China. Y hoy se conoce como la MOF Internacional. Cientos de misioneros decidieron ir a China, miles de chinos llegaron a conocer a Cristo y con toda justicia se le conoce como uno de los misioneros más grandes de toda la historia. Y su historia no puede ser contada si no hablamos de su madre. Amelia les enseña, madres, a confiarle a Dios a sus hijos. Desde esa oración todo el día en su habitación hasta el grito de angustia sobre el muelle el día que Hudson se fue para siempre. Ella había entregado a su hijo a Cristo y luego Cristo le dio la fe para dejar ir a Hudson. Hudson es una historia muy interesante porque él va a China y él empieza el trabajo misionero y él considera que los que estaban de misioneros actualmente eran mundanos. Porque la mayor parte del tiempo los que estaban ahí de misioneros estaban con los políticos, con la gente importante de Inglaterra y les ayudaban en las traducciones. Él decide ir al interior de la China y él empieza a hacer algo muy radical en sus tiempos. Él empieza a vestirse como los chinos. Él empieza a llegar a las partes donde nadie quería ir. China era un lugar peligroso, había guerra. Le decían que cada vez que durmiera cerca de sus pertenencias porque no sabía cuándo iba a ser momento de correr. Y aún así él dio su vida para predicar a Cristo en China. La siguiente historia es de un hombre que se llama Charles Spurgeon. No sé cuántos lo conozcan de aquí, pueden levantar su mano. ¿Cuántos conocen a Lisa Spurgeon? Charles Spurgeon es un hombre que se conocía en todo el mundo. Se dice que había multitudes que se amotinaban en su iglesia para escucharlo predicar. Y por todas las partes la gente descubría sus versiones simplificadas de sus sermones. Se dice que cuando murió, 60,000 personas desfilaron por su féretro y 100,000 se alinearon para ver el proceso fúnebre. Pero antes de que Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, era solo un muchacho en los brazos de su madre piadosa. En medio de todos sus éxitos y toda su fama, él no olvidaría quién fue su primer maestra y la mejor. Él decía: me es imposible hablar de cuánto le debo a las palabras solemnes de una buena madre. Charles nació el 19 de junio de 1834 en Inglaterra, primer hijo de John y Eliza. Su papá era un pastor que tenía un trabajo secular y también se dedicaba a la predicación del evangelio, y eso hacía que pasara mucho tiempo fuera de casa. Eliza se quedaba a cargo de los niños, y déjenme decirle que Eliza tuvo 17 hijos. Desafortunadamente 9 de ellos murieron posiblemente cuando eran bebés. Aunque Charles se comportaba a los ojos de las personas bien, él mismo dice que él tenía una conciencia precoz de su profunda depravación, y más tarde él diría que siempre que él pudo se rebeló, se sublevaba, luchaba contra Dios, que cuando Dios le pedía que orara él no lo hacía, cuando él deseaba que escuchara el sonido del ministerio él se negaba, y cuando él escuchó la invitación y aun cuando una lágrima rodó por su mejilla, él la limpió y retó a Dios a que derritiera su corazón. Mucho antes de que yo comenzara con Cristo, él había comenzado conmigo. Se dice que uno de los libros favoritos de Charles Spurgeon era El progreso del peregrino, y lo leyó completamente a la edad de 6 años. Es un libro que leería a lo largo de su vida más de 100 veces. Es uno de los libros, es una de las reliquias que tenemos como iglesia cristiana, El progreso del peregrino, hasta el día de hoy. Se han hecho muchas películas, muchas adaptaciones para niños, para adultos, y fue escrito por John Bunyan, un pastor maestro. Cristo comenzó el trabajo del ministerio con la madre. Como John, su papá, estaba muy ocupado con el alma de la congregación de la cual pastoreaba, buena parte de la crianza de los hijos recayó sobre su madre, Eliza. Y un día
Esta parte está muy interesante. Dice que su padre interrumpió las actividades que tenía porque sentía ese peso por sus hijos, así que decide ir a su casa. Dice que abre la puerta y él se sorprende que ninguno de los niños estuviera en la sala. Sube silenciosamente a las habitaciones y escucha la voz de su esposa. Estaba orando con los niños. La escuchó orar por cada uno por nombre, y luego llegó a Charles y oró especialmente por él, porque Charles era de un espíritu altanero, tenía un temperamento desafiante. Y escuché hasta que terminó la oración y me fui pensando: Señor, voy a continuar tu obra. Los niños están bien cuidados. Es la confianza que como hombres necesitamos de nuestras esposas, que los niños están bien cuidados. Entre los primeros recuerdos de la vida de Charles está su madre juntándolos a todos para leer la Biblia y orar por ellos. Para sus hijos ella no solamente era una maestra, era una evangelista. Todos los domingos se juntaban para leer las escrituras, leían versículo tras versículo y ella les explicaba las escrituras a sus hijos. Después llegaba el momento de orar, hacía una oración y les hacía observaciones y les hacía énfasis en la mesa, preguntándoles: ¿cuándo ustedes, mis hijos, van a comenzar a preocuparse por la condición de su corazón? Y un día dice que nunca van a olvidar las palabras, dice el hermano de Charles, nunca van a olvidar las palabras de su madre, ni aun cuando llegaron a viejos. Su mamá decía: ahora, Señor, si mis hijos continúan en sus pecados, ¿no será que perezcan por ignorancia? Y mi alma tendrá que ser testigo en su contra el día del juicio si no se sujetan a Cristo. Charles dice que la idea de que su propia madre fuera testigo en su contra traspasó su corazón, hizo que se agitara. Y en otra ocasión ella lo envolvió en sus brazos y simplemente clamó a Dios y le dijo: que mi hijo pueda vivir ante ti. Aún todo esto, toda esta formación temprana, dice que Charles no acudió a Cristo. Entre los 10 y 15 años tuvo una lucha intensa en su corazón. Él estaba consciente de su pecado, pero no conocía el perdón. Él sabía su rebelión, pero no confiaba en su arrepentimiento. Él leía las obras de los grandes pastores y teólogos de la historia, pero no encontraba alivio. Y se dice que un día, camino a la iglesia, estaba nevando muy fuerte y tuvo que ir a otra congregación, una pequeña capilla metodista, y el pastor tomó un texto y empieza a leer Isaías 45:22. Es una iglesia de no más de 20 personas y lee: miren a mí y sean salvos todos los confines de la tierra. Y le gritó, viéndolo a Spurgeon: joven, tú tienes que mirar a Cristo. Mira, no tienes que hacer nada más que mirar y vivir. Y dice Spurgeon que la sencillez de ese mensaje era justo lo que necesitaba. Después de ahí él entendió que Dios no le llamaba a hacer algo, sino a creer. Y creyó y depositó su fe en el Señor Jesucristo. Poco tiempo después le escribió una carta a su madre. Spurgeon escribe: tu cumpleaños ahora será doblemente memorable, porque el día 3 de mayo, madre, el muchacho por quien tanto orabas, el muchacho de tus miedos y esperanzas, tu primogénito, se unirá a la iglesia visible de los redimidos en la tierra y hará un doble lazo con el Señor su Dios por la profesión pública. Tú, mi madre, has sido el instrumento en la mano de Dios para mostrar lo que espero ser. Tus lecciones y advertencias tan amables en las noches del Sabbat estaban arraigadas tan profundamente en mi corazón y no las puedo olvidar. Tú, por la bendición de Dios, preparaste el camino para la palabra predicada y para ese santo libro, Ascenso y Progreso. Y si llego a tener el valor, si me siento preparado para seguir a mi Salvador, no solo al agua, sino también, si me llama incluso al fuego, te amo como la predicadora a mi corazón, con tanta valentía como mi madre, la que ora y la que vigila. No pasó mucho tiempo para que Spurgeon
se convirtiera en el muchacho predicador, en el príncipe de los predicadores. Primero había miles y luego había decenas de miles escuchando sus sermones, y durante el resto de su vida predicó a millones de personas. Y al día de hoy sus sermones se siguen publicando, sus estudios, pero todo se lo debe a una madre cuyo primer y más grande público fue su familia. En uno de los sermones, Spurgeon le da tributo a su madre y le dice: había una vez un muchacho, un niño muy pecador, que no escuchó el consejo de sus padres, pero su madre oró por él y ahora él está aquí para predicar a esta congregación cada día del Señor. Elisa fue una mujer feliz, una mujer que recogió la cosecha gloriosa, que le enseñó a sus hijos la palabra de Dios, y eso es algo que yo quiero que ustedes, madres, sigan haciendo. Abuelas, sigan orando por sus hijos, sigan enseñándoles, ellos entienden. Y finalmente, les quiero contar la historia de uno de los hombres que ha marcado más el ritmo, el curso de la iglesia cristiana. A veces hay hombres que dejan un legado en la historia, pero conforme pasa el tiempo son olvidados. Pero cuando estudiamos la vida de Agustín, al día de hoy, sigue teniendo un impacto muy grande. Agustín de Hipona y su madre Mónica. Este hombre, Agustín de Hipona, que nació en Tagaste, en lo que hoy se conoce como la región de Argelia, en el norte de África, en el año del 354. Él primero fue un profesor y después de experimentar una conversión muy dramática, se convierte en pastor y se le conoce al día de hoy como uno de los, lo voy a decir entre comillas porque cuando digo padres de la iglesia no me refiero a un sacerdote católico, sino me refiero a aquellos que le dieron una forma al cristianismo del día de hoy. Agustín aparece aquí porque es imposible contar su historia sin referirnos a su madre. El plan que Dios tenía de utilizar las oraciones pacientes y persistentes de Mónica para traer a la fe a su hijo. Agustín nació en una familia de ciudadanos, él recibió muchos privilegios, especialmente por parte de su padre la educación. Su padre se llamaba Patricio, que era un pagano. Se dice que tenía un temperamento violento, pero Mónica era una mujer cristiana de una virtud y piedad inigualable, y ella se había formado en un hogar cristiano antes de que fuera dada en matrimonio. Ella se dice que venía de un grupo de personas que se le conoce como los bereberes. Y un biógrafo dice lo siguiente acerca de Agustín: Agustín bebió de Cristo con la leche de su madre. Tan pronto él pudo hablar, ella le enseñó a balbucear una oración. Tan pronto pudo entender, ella le enseñó, en el lenguaje adaptado al entendimiento infantil, las grandes verdades de la fe cristiana. Ella fue su primer maestra, su primer instructora de las escrituras y en la sana doctrina. Agustín fue el primero de 3 hijos y fue el que más grande dolor le causó a su madre. Desde muy joven fue muy rebelde, rechazó la fe y la ética de su madre y durante mucho tiempo se entregó a un corriente de pensamiento que se le llamaba el hedonismo. Él procuraba el deseo carnal y físico y siempre le gustaba alardear de sus conquistas. A los 19 años se dice que comenzó una relación con una mujer con la cual sus padres nunca estuvieron de acuerdo. Ella fue su amante por más de 15 años. Él tuvo un hijo con esa mujer que se llamaba, ahorita les voy a decir su nombre, Aregato. Y se dice que Mónica respondió a la rebelión de su hijo con una oración suplicante, llena de lágrimas y ayuno. Se dice que un día se acercó con un obispo. Y quiero aclararles que cuando yo uso las palabras, especialmente cuando estudian Iglesia de la Historia,
escuchan obispo, sacerdote, se refiere meramente a alguien de la iglesia en general. No existía división entre iglesia católica, romana y protestante. Se acerca con un obispo y el obispo le dice lo siguiente: no es posible que el hijo de tantas lágrimas pueda perecer. Se dice que ella oraba por Agustín y también permanecía cerca de él, acompañándolo cuando se mudaba del lugar de residencia. En la escuela, Agustín se distinguió como un estudiante brillante. Él estudió retórica en ese tiempo y después se hizo un hábil maestro. Cuando su carrera como profesor lo llevó a Cartago, específicamente a la región de Milán, se dice que conoció a la secta de los maniqueos, un sistema dualista que recalcaba una lucha entre el bien y el mal. Y aunque él no entró de lleno en esa creencia, él siguió persuadido por ese tipo de pensamientos durante muchos años en su vida. Después de que se establece en Milán, él conoce al obispo Ambrosio y fue cautivado por su intelecto y su habilidad de contestar preguntas sobre la fe cristiana. Agustín ya tenía más de 30 años y comenzó a preguntarse si realmente el cristianismo podía ser verdadero y satisfactorio, y si podía ofrecerle una solución a sus fuertes deseos carnales. Un día, él escribe un libro que se llama Confesiones, donde escribe todo esto. Dice que salió al jardín, estaba frustrado. Él entendía la parte teológica entendible del cristianismo, pero él no podía combatir sus deseos y pasiones que le invadían. Y un día, desesperado, sale en un jardín, está meditando y de repente escucha la voz de unos niños que dicen: toma y lee, toma y lee. Él en ese tiempo no sabe si eso es un juego, no sabe, él nunca ha escuchado esas frases, así que lo interpreta como un mandato y se levanta, se regresa a su área de estudio, abre este libro y es la carta de Pablo a los romanos y lee: andemos decentemente como de día, no con glotonerías ni borracheras, ni en pecados sexuales ni desenfrenos, ni en peleas ni envidias. Más bien, vístanse del Señor Jesucristo y no hagan provisión para satisfacer los malos deseos de la carne. Ese día Agustín queda trastornado y al siguiente año el obispo Ambrosio lo bautiza. Su madre Mónica estuvo presente, se regocijó con la respuesta de tantas oraciones. 30 años orando por su hijo. Ella muere meses después, consolada porque el hijo, tanto su hijo como su esposo, habían escuchado el evangelio y habían creído en él. Ahora que era cristiano, Agustín se entregó a la predicación de lleno, a escribir. Él escribe su libro Confesiones y escribe una obra muy importante que se llama La Ciudad de Dios, que al día de hoy se sigue estudiando. Él jugó un papel crucial en el desarrollo de la teología cristiana y sus escritos fueron muy importantes, especialmente en la Edad Media, en la Reforma Protestante y en la teología reformada. Pocos cristianos han tenido un impacto tan grande sobre la doctrina. Y más que nadie, él sabe que esta deuda tan grande se la debe a su madre. Mónica murió como una mujer feliz porque había visto sus oraciones contestadas. Agustín tenía 33 años cuando su madre murió y le esperaban muchos años de servicio a Cristo y su iglesia. Él dijo que aunque él podía correr, nunca pudo correr de las oraciones de su madre. Esta historia de Agustín espero que les traiga aliento si tienen un hijo descarriado. Es una evidencia de que Dios está listo para salvar a alguien cuando Él le place y que hay esperanza.
Se dice que Agustín empezó a leer las escrituras, imagínense, a los 30 años, y le pedía a su mamá que le leyera los salmos. Él le dijo: tú ya tienes un camino recorrido muy grande, quiero que me enseñes. 30 años. Así que yo puedo ver aquí varios hijos de oraciones de sus madres. Puedo ver a Héctor, puedo verlos a ustedes. Muchos son frutos de las oraciones de sus madres. Y la invitación del día de hoy, y reconocerlas como madres que oran, madres piadosas. Para cerrar, hermanos, especialmente para ustedes, madres, no dejen que sus corazones se llenen de angustia. Confíen en Dios. Confíen siempre en el Señor. Sigan orando por sus hijos. Y disfruten de ese llamado que Dios les ha dado como madres.